Masejet Babakamá, Daf Memdale, Damudalef 44a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Vejen, Beben o Bebat. Como mencionamos anteriormente varias veces, un toro que cornea y mata a una persona, debemos de apedrear al toro corneador, o sea, lo matamos, y adicionalmente, en caso que el animal corneador es muad, obligamos al dueño del animal corneador a pagarle kofer a la parte perjudicada, o sea, a los familiares del fallecido. En la Mishnah, en Daf Mem Alef Amud Alef 41a, mencionamos que esta halajá no aplica solamente cuando un toro corneó a una persona adulta, sino también cuando un toro corneó y mató a menores, ya sea a un niño pequeño o ya sea a una niña pequeña. Así nos dijo la Mishnah. Y la Gemara a continuación busca una fuente de la cual aprendemos que esta halajá aplica también cuando el toro corneó y mató a menores. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, o benigaj o batigaj, le hayeva la ketanim kigdolim. Dice la Baraitá, ¿sabes cuál es la fuente que esta halajá aplica también cuando un toro corneó y mató a menores, a un niño pequeño o a una niña pequeña también? Dice la Gemara, lo vemos explícitamente en un versículo en la Torah. El pasuk dice, o benigaj o batigaj, si un toro corneó a un hijo, o sea, a un niño pequeño, o a una hija, o sea, a una niña pequeña, o sea, que está escrito explícitamente en la Torah que esta halajá aplica también cuando el toro corneó y mató a menores. Y ahorita viene la Baraita y pregunta lo siguiente, Va'alot dinhu, o il vechayev Adam be'adam, vechayev shor be'adam, ma kshechayev Adam be'adam lo shna ben ktanim legdolim, af kshechayev shor be'adam lo tachlok bo ben ktanim legdolim, ve'od kal vachomeru, uma Adam be'adam, שלא עשה בו קטנים כגדולים, חייב בו על הקטנים כגדולים, שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים, אינו דין שחייב על הקטנים כגדולים? לא, אם אמרת, אדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, תאמר בשור שאינו חייב בארבעה דברים, תלמוד לומר, או בן ייגח, או בת ייגח, לחייב על הקטנים כגדולים. Viene la Gemara y pregunta, aparentemente, ¿para qué necesitas una fuente explícita, un pasuk que te diga explícitamente que esto aplica también con niños y niñas, con menores? ¿Para qué lo necesitas? Aparentemente lo puedes aprender ¿con qué? Con lógica. Escúchenme, dos maneras de lógica tenemos como aprender. La primera es comparando. Tenemos por un lado cuando una persona mata a otra persona, ¿sí? Y por otro lado, ¿y qué pasa cuando una persona mata a otra persona? La persona asesinadora tiene pena de muerte. Igualmente tenemos un caso paralelo cuando un toro mata a una persona, que la halajá es que el toro tiene también pena de muerte. Entonces comparemos uno con otro. De la misma manera que cuando le damos pena de muerte a una persona que mata a otra persona, no hay diferencia si esa persona mató a un adulto o a menores, pues también cuando el toro tiene pena de muerte debería ser que no haya diferencia, sea que el toro mató a adultos o a menores. Lógica, compara uno con otro, dos casos. Y más aún, no es nada más una comparación, esta es la segunda razón, ¿sí? Sino es un calvajomer, ¿por qué decir esto? ¿Sí? No es nada más comparar, sino tenemos algo más contundente, un calvajomer. Escuchen cuál es el calvajomer. El calvajomer es así. Si cuando una persona asesina a otra persona, ¿sí? La halajá es que le das pena de muerte a la persona asesinadora, ¿sí? Y la persona asesinadora, todo lo que le das pena de muerte es únicamente si es adulto. Pero si es menor, ahí no le das pena de muerte, porque no hay, los ketanim no tienen onashim. Kol shiken, a un toro que asesinó a una persona, que en ese caso no hay diferencia si el toro es pequeño, menor o mayor, en ambos casos le damos pena de muerte al toro. Kol shiken, que no va a haber diferencia si el toro asesinó a mayores o a menores. Kol shiken. Dice la Gemara, no es así tan sencillo. No podemos comparar ni podemos hacer el kol shiken. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque puede ser que todo esto es cuando una persona asesina a una persona, ahí decimos que no hay diferencia si esta persona asesinó a adulto o a menor. ¿Por qué? Porque hay algo más estricto que no hay en toro, que una persona que, no cuando asesina, sino cuando una persona daña a otra persona, ¿sí? Tiene que pagar ¿qué?
Arba de Barim, aparte de Nezek, tiene que pagar Tzar, Ripuy, Shevet Uboshet. Aparte del valor del daño, también sufrimiento, también el valor del Shevet, que es cuando el desempleo, ¿sí? Boshet es humillación y Tzar también, sufrimiento, ¿sí? A diferencia de un Shor que daña a una persona, que nada más tiene que pagar que Nezek. Se puede ser que la razón que una persona que asesina a una persona aplica, ya sea para cuando asesina adultos o menores, es porque cuando una persona daña a una persona, hay algo estricto que tiene que pagar Nezek más 4 cosas. Pero en Shor, que es nada más Nezek sin las 4 cosas, puede ser cuando un Shor asesina a una persona, sea más adultos y no menores. Por eso no podemos hacer esta comparación, ni el Kol Shiken, y por eso necesitamos un versículo, un pasuk explícito que nos diga de que también cuando un Shor mata a una persona, que le damos pena de muerte al Shor, aplica también cuando el Shor mató a adultos y también cuando mató a menores. ¿Cuál es el versículo? O Benigaj o Batigaj. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, de Eniela bemuadim betam minain dinhu oil vechiev beish veisha vechiev beben ubat. מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בין תם למועד, אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בין תם למועד, ועוד קל וחומר. מה איש ואישה שכנורה כוחם בנזקים, לא חילקת בו בין תם למועד, בן ובת שיופק כוחם בנזקים, אין עוד דין שלא תחלוק בהם בין תם למועד? אמרת וחידנים קל מחמור להחמיר עליו, אם החמיר במועד וחמור תחמיר בתם הקל? ועוד, אם אמרת באיש ואישה שכן חייבים במצוות, תאמר בבן ובת שפטורים במצוות, תלמוד לומר, או בן איגח או בת איגח. נגיחה בתם, נגיחה במועד, נגיחה למיתה, נגיחה לנזקים. La Baraita nos sigue diciendo lo siguiente. Listo, ya tenemos una fuente que esta alajá, que le damos pena de muerte al toro, aplica ya sea en adultos, ya sea que mató el toro a adultos o a menores. Sin embargo, todo este versículo que mencionamos antes, ¿sí?, que de ahí se aprende esta alajá, que dice o benigaj o batigaj, habla sobre ¿qué? Sobre un shor muad. ¿Sí? Sobre un shor muad. ¿Cómo sabemos que en un shor tam, que cornea y mata, a menores también aplica la alajá que ¿qué? Que lo asesinamos a él. Ya claro, el kofer aplica nada más cuando un shor muad mató. Pero la pena de muerte de apedrear al toro es también Moad y también Tam, ¿sí? Entonces nosotros traímos, y nosotros ahorita acabamos de traer una fuente y ya entendimos que también cuando un Shor, Moad, mató a menores, no nada más a mayores, adultos, sino también a menores, aplica ¿qué? Pena de muerte al toro. Pero todavía nos falta buscar cómo sabemos que cuando un Shor Tam mató a menores, también va a aplicar ¿qué? Apedrear y pena de muerte para el toro, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara, listo, esta fuente es suficiente para un shor muad, que también si mató a menores aplica pena de muerte, pero ¿cómo sabemos que cuando es un shor tam, que mató a menores, ¿sí?, que mató a un niño chiquito, una niña pequeña, ¿cómo sabemos que le aplica esta alajá que lo apedreamos también? ¿Sí? Todo el versículo que trajimos antes, nada más sobre shor muad, no sobre shor tam. ¿Cómo sabemos que shor tam también es así? Que para menores también aplica que lo apedreamos cuando mató a menores. Dice la Gemara, tengo 2 maneras, o comparación también, y kol shiken, para aprenderte esto, ¿sí? ¿Cuál es? La siguiente. ¿Qué pasa si un shor mató a adultos, a un hombre grande o a una mujer grande? ¿Sí? Tiene pena de muerte. Por un lado, si tenemos un shor que mató a adultos, hombre o mujer, tiene pena de muerte. Y por otro lado, si mató si mató un shor muad, que es lo que vimos antes, a un niño pequeño o niña pequeña, también tiene que sequilá, si comparemos uno con otro, ¿sí? De la misma manera que cuando un shor mató a personas adultas, no hay pena de muerte para el shor, independientemente si el shor está muad. Igualmente, cuando el shor mató a menores, no hay diferencia. Le damos pena de muerte, lo apedreamos independientemente si el fallecido, si el difunto es un niño pequeño o una niña pequeña. Entonces la primera es comparación. La segunda lógica es Kal Vajomer. Escuchen cuál es el Kal Vajomer. ¿Qué pasa si adultos, hombre o mujer, pero adultos, ¿sí?, hicieron un daño, causaron un daño? Tienen que pagar por el daño que causaron.
O sea que en temas de nezikin, temas de daño, son perjudicados. Si ellos causaron daño, son perjudicados, o sea, tienen que pagar. Y aún así, ¿sí? Que jurá cojamos, o sea, no, es desfavorable para ellos en daños. No va, ¿sí? Si hacen daño, tienen que pagar. Es desfavorable hacer daños, porque tienen que pagar. Y aún así decimos que en adultos no hay diferencia entre Tam y Muad, y un shor, ya sea Tam o ya sea Muad, que los mató, tiene sequilá, kol shiken, en niños pequeños, ya sea en menores, ya sea niño, ya sea niña pequeña, ¿sí? Que si causaron un daño, ¿tienen que pagar? No tienen que pagar, o sea que somos favorables en temas de nezikin, ¿sí? A favor de ellos, kol shiken, que si un shor, ya sea Tam, ya sea Muad, va a tener que... Un shor, ya sea Tam, ya sea Muad, mató a los niños pequeños, vamos a ser favorables a favor de ellos y vamos a tener que asesinar ¿a quién? Al toro, Calva Homer, segunda razón. Sin embargo, dice la Gemara, no, esto no sirve, porque ni la comparación ni el Calva Homer. ¿Por qué? Tú no puedes comparar, ¿sí? Un segundito. Respecto a la comparación, tú no me puedes comparar. ¿Qué me quieres comparar? Tú me quieres comparar adultos con menores, Tam con Muad, que es igual. Dice, no puedes comparar Tam con Muad. ¿Por qué? Porque Tam es mucho más light en la Salahot que en Muad, ¿sí? Tú no me puedes venir y decir que si respecto a Muad, si respecto a Shor Muad, le apedreamos a menores, pues también en Tam, no hay diferencia. No, puede ser que nada más aplica en Muad y no en Tam. En mayores aplica, bueno, en mayores aplica, pero en menores puede ser que no, entonces no es una buena comparación, ¿sí? Al fin y al cabo, repito, al fin y al cabo, si tú quieres estudiar tú quieres estudiar de Muad para Tam, y no puedes estudiar que si algo aplica en Muad, aplica también en Tam, no es una buena comparación. Entonces te tumbo la comparación. Y también el Calva Homer no es un buen Calva Homer. ¿Por qué no es un buen Calva Homer? Escuchen por qué. Porque, ¿cuál es tu Calva Homer? Si en Ish e Isha, si en adultos, hombres o mujeres, aplicas, no hay diferencia entre Shor Tam y Shor Muad, ¿sí? Que es Urraco jóvenes Zakim, que ellos si dañan, no es favorable, Kol Shiken. En menores, que es favorable para ellos en Nezakim, de que vamos a darle la pena de muerte en Shor Tam y Shor Muad. Si no es un buen Kol Shiken, porque puede ser que todo lo que no hay diferencia entre Shor Tam y Shor Muad es únicamente en mayores. ¿Por qué? Porque tienen algo de responsabilidad, porque están obligados en mitzvot, ¿sí? Y por eso cuando un Shor, ya sea Tam o ya sea Muad, mató a los adultos, causó que ya no puedan cumplir mitzvot. Por eso somos estrictos y decimos, ya sea Tam, ya sea Muad, apedrea al toro. Pero cuando son menores que no tienen obligación de mitzvot, se puede ser que en ese caso solo Muad vamos a aplicar que lo apedreamos, pero Tam, ya que no le hiciste perder mitzvot al niño porque es pequeño, o a la niña porque es pequeña, pues en ese caso va a estar exento de ser apedreado cuando es Tam. Entonces no tenemos tampoco Calva Homer. Dice la Gemara, tienes razón, no tenemos Calva Homer, pero tenemos un versículo que nos enseña. ¿Cuál? El mismo versículo de antes, pero de otro lado, de otra palabra. El versículo antes nos decía, o ben igaj o bat igaj. De ahí aprendemos que ben o bat menores cuando es Shor Muad. ¿Cómo aprendemos Shor Tam? Del hecho que está escrito, o ben igaj o bat igaj. ¿Por qué dice igaj dos veces? Podría haber dicho, o ben u bat igaj, un solo igaj. El hecho que dice dos veces igaj es para enseñarte de que esta salahot aplica en cualquier tipo de negijá, cualquier tipo de corneada, ya sea que el shor es tam, un igaj, o ya sea, o muad, mejor dicho, o ya sea que el shor es tam, el segundo igaj. Ya sea que el toro causó que se muera la persona, o ya sea que causó que nada más se hiera, en ambos, o sea que nada más un daño, en ambos casos, mayores, adultos, aplica la consecuencia para el toro. Si mató, pues aplica que ya sea tam, ya sea muad, como dijimos, aplica el concepto de que sea apedreado, como dijimos. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Shor shaya mitchakech bekotel, ונפל על האדם, נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לכנעני והרג בן ישראל, לנפלים והרג בן קיימא פטור. La Mishnah nos trae a continuación diferentes casos en los cuales el toro corneó a una persona y lo mató, pero sin intención de matarlo, ¿sí? Sin intención de matarlo. El primer caso es el siguiente, un toro que se estaba frotando en una pared, y por el hecho que se estaba frotando en la pared, le causó presión a la pared, la pared se cayó y le cayó encima de una persona y se murió la persona.
Entonces aquí está, primer caso que el toro causó que se muera la persona, pero sin intención. Segundo caso, cuando un toro tenía intención de cornear y matar a otro animal y sin querer corneó y mató a la persona que estaba al lado del animal. Tercer caso, cuando un toro tenía intención de cornear y matar a un esclavo kenanita, a un Obed Kohabim idólatra, y al final corneó y mató a una persona que estaba al lado, que era un Israel. Cuarto caso, cuando un toro tenía intención de cornear y matar a un bebé no viable, que es un bebé no viable, un nefel, es un bebé que nace, pero no puede vivir, ¿sí? Un bebé no viable, ¿sí? Y al final, en vez de cornear a ese bebé no viable, corneó a un bebé que estaba al lado, que sí era viable. En todos estos casos, como un denominador, el toro corneó a alguien y lo mató, pero sin intención. En todos estos casos, la halajá es que el toro está patur, está exento. ¿Sí? Está exento. O sea, ¿exento de qué? Ya claro, normalmente un toro hay dos cosas que está obligado cuando mata. Hay dos cosas que implican. Una, que apedreamos al toro, cuando es sí, el toro corneador y asesinador. Y dos, que obligamos al dueño cuando el shor es muad a pagar kofer. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? O sea, aparentemente aquí lo que se refiere es que está exento de muerte. ¿Sí? Porque no hablamos de shor muad, shor tam, ¿no? Está exento de muerte. O sea que el toro no lo apedreamos en estos casos. ¿Qué pasa respecto al kofer cuando el shor es muad? Veamos la Gemara. Amar Shemuel, patur mimita vehayav bekofer. Verrabamar, patur miseu mise. Viene la Gemara y trae una discusión al respecto. Shmuel opina que lo que dice la Mishnah es que cuando no tuvo intención el toro de cornear y matar, pues está exento de ser apedreado y de matar al toro, pero el dueño sí está obligado, a pesar que no tuvo intención el toro de matar, el hecho que mató ya obliga al dueño en pagar kofer a la familia a la parte perjudicada, o sea, a los familiares del fallecido. Así opina ¿quién? Shmuel. Sin embargo, Rav dice, no señor, patur, cuando dice la Mishnah patur, es patur completamente. En este caso que el toro corneó y mató, pero no tenía intención de cornear y matar a esta persona que mató al final, está exento el toro de ser apedreado y está exento el dueño del toro corneador en pagar el kofer. Mahloket. Bien la Gemara y pregunta en contra Shmuel. ¿Qué dice Shmuel? Que está exento de ser apedreado, pero el dueño sí tiene que pagar kofer. Obviamente cuando es muad, obviamente. Pregunta la Gemara, Veamai, hatam Dice la Gemara un segundo. En el primer caso, nosotros en la Mishnah, ¿cuánto mencionamos? ¿Cuántos casos? 4. ¿Sí? ¿Y el primer caso cuál fue? El primer caso fue, lo repito, cuando un toro se estaba frotando en la pared, ¿sí? Y a raíz de la presión que le causó la pared, ¿qué le pasó a la pared? Se cayó y cayó encima de una persona y lo mató. Dice la Gemara, en ese caso, el toro es tam. ¿Cuántas veces hizo eso? Una vez. Entonces, si es tam, ¿cómo puede ser que Shmuel nos dice que en todos los casos de la Mishnah está exento del toro ser apedreado, pero tiene que pagar kofer? No existe aparentemente ser muad en ese primer caso. Dice la Gemara, sí existe. Que de Amar Rab, bemuad lipol al bene adam beborot, hanami bemuad litjaquej al bene adam bektalin. De la misma manera que dijo Rab, más adelante en Daf Memjet Amud Bet, respecto a otra Mishnah, que estamos hablando en un caso de un toro que es habitual en tirarse dentro de un pozo. Sí, que lo hizo varias veces. Aquí también podemos decir que el caso es cuando el toro se estaba frotando en una pared, ya lo hizo y la pared se cayó y mató a una persona. ¿Y cuántas veces pasó? 3 veces. Entonces ya es el toro muad y por eso puede Shmuel decir sin problema que está exento el toro de ser apedreado por el hecho que no tuvo intención, pero aún así tiene que el dueño pagar kofer. ¿Por qué? Porque es muad. Dice la Gemara, Yahi barketalahu bishlamatam de hazeroka. Benafale, la Jamaica le memar. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Si tú me dices que el caso de nuestra Mishnah es así, ¿sí? Que el toro ya se frotó 3 veces en la pared y 3 veces se cayó y 3 veces mató a una persona, ¿sí? Dice la Gemara, pues seguramente la intención del toro, ¿cuál fue? Matar a la persona. Entonces, si la intención del toro fue matar a la persona, pues debería ser que, deberías de apedrearlo, sequilá, ¿sí? En el caso de la Mishnah más adelante, que Rav dice que está hablando en un caso que se tiró en el pozo 3 veces ahí, mató a una persona, podemos decir que el caso no fue intención de matar. ¿Por qué? Puede ser que se tiró 3 veces porque había hierba allá adentro. Entonces se tiró para agarrar la hierba. Pero ¿cuál sería el caso aquí? Dice, no, aquí también podemos decir algo así. A Hanami,
Bemitjaker bakotel anato, puede ser que el caso es que se frotaba en la pared, no para tumbarle y matar a la persona, no para tumbarle y dañar, sino para qué, para frotarse y por placer, para rascarse, ¿sí? Para rascarse. Por eso nunca hubo intención de dañar ni de matar, y por lo tanto, a pesar que es muad, porque ya lo hizo 3 veces y tiene que pagar kofer, pero no tienes que apedrearlo, porque respecto a apedrearlo y matar al toro, necesitas que tengas ¿qué? Intención. Y aquí no hubo intención. Bien, la primera pregunta, Uminaya dinan, de batar de nafal ka mitjakej be, de acá titzorot ninu, amarra maribre de Rafkana de kazil mine. Pregunta la Gemara, bueno, tú me acabas de decir de que se frotó para tener placer y no tuvo intención de dañar. Pregunta la Gemara, listo, ¿cómo tú sabes que cuando se frotó fue con intención de tener placer y no de dañar? ¿Que tú sabes lo que está pasando en la cabeza del toro? ¿Tú sabes lo que está pasando? No sabes lo que está pasando. No te voy a decir porque sí sé. Porque estamos hablando en un caso que después de que se cayó la pared, después de que se estaba rascando y se cayó, siguió todavía rascándose en las piedras que quedaban allá abajo tiradas, ¿sí? En el muro tirado. Significa que su intención siempre fue que no nada más dañarlo, porque si hubiese dañado lo hubiese parado. El hecho que sigo es porque tiene intención de placer. Pero pregunta la Gemara otra pregunta técnica. Dice un segundo. ¿Cómo aquí Shmuel nos dice que está exento del toro de ser apedreado, pero sí tiene el dueño del toro que pagar kofer? Algo técnico. ¿Cómo mató a la persona? A través del muro, no fue directamente con el cuerpo del toro. Entonces es trorot. Y en trorot, sí, cuando es a través de piedras y a través de algo intermediario. Entonces, si es así, no hay kofer. Entonces, ¿cómo puede ser que Shmuel me dice que está exento de ser apedreado el toro, pero el dueño sí tiene que pagar kofer? Dice la mano, el caso aquí es, dice Ramar, hijo de Ravkana, el caso de nuestra Mishnah es, cuando se estaba frotando, tumbó la pared, siguió frotándose y empujando las piedras, empujando, y mientras que estaba la piedra conectada, la pared, el muro, los residuos, los fragmentos del muro, pegada todavía al cuerpo del toro, o sea, estaba todavía siguiéndose rascándose, ahí mismo le dio y mató a una persona, de tal manera que no es que tumbó la piedra y la piedra o la pared, ¿sí? Se separó del toro y ahí fue cuando impactó a la persona y la mató, sino mientras que estaba tocando la piedra y empujándola, ahí fue que mató a la persona. Eso no es trorot. Trorot es cuando se separa ese intermediario del cuerpo original, y aquí no se separó porque todo el tiempo estaba siguiendo dándole, presionando a eso, y ahí fue cuando mató. Muy bien. Ahorita la Gemara a continuación trae una prueba a favor de la opinión de Shmuel, en contra de la opinión de Rav. Repitamos, ¿cuál es la opinión de Shmuel? Que en el caso de la Mishnah está exento de ser apedreado, pero sí tiene que pagar el dueño kofer. Rav dice, no, está exento de ser apedreado, y a pesar que es muad, está exento de pagar también kofer. Tania Kabate de Shmuel utuyuta de Rav. Yesh chayav bemita u bekofer. Escuchen bien. Veyesh chayav bekofer u patur mimita. Veyesh chayav bemita u patur mina kofer. Veyesh patur mize u mize. Hakeitzad. Muad bekavana chayav bemita u bekofer. Muad shelo bekavana chayav bekofer u patur mimita. Tam bekavana chayav bemita u patur mikofer. Tam shelo bekavana patur mize u mize. Escuchen esta baraita. La baraita es larga. Interrumpí en la mitad para traer una prueba. Pues seguimos explicando la baraita. La baraita dice así. Hay casos, ¿sí? En un toro que cornó y mató a una persona, hay casos que el toro tiene pena de muerte, o sea, tiene obligación de ser apedreado, y el dueño está también obligado a pagar ¿qué? A pagar kofer. Por otro lado, hay otros casos que el dueño tiene que pagar kofer y el toro está exento de ser apedreado. Por otro lado, hay otros casos que el toro debe ser apedreado y el dueño está exento de kofer. Y hay otros casos que está exento de pagar kofer el dueño y el toro de ser apedreado. ¿Cuáles son esos 4 casos? ¿Cuáles son esos casos? Dice la baraita lo siguiente, escuchen bien. Cuando es un shor muad que corneó y mató con intención, pues ahí es el caso que al dueño se le obliga a pagar ¿qué? Kofer, y a el toro se le apedrea. Ese es el primer caso. Cuando el shor es muad y corneó y mató a una persona sin intención, muy bien, en ese caso está obligado el dueño a pagar kofer y exento de ser apedreado. De aquí es la pregunta, después lo repito otra vez. Tercer caso, cuando el shor es tam y mató con intención, pues debe ser apedreado, pero está exento el dueño de pagar kofer, porque kofer es nada más en muad. Y cuando es un shor tam que mató sin intención, pues está exento de kofer y también no debe ser apedreado. Repito, ¿cuál es el segundo caso que mencionamos? Cuando el shor es muad y corneó y mató sin intención. Y nos dice la baraita en este caso, que en este caso no se apedrea al toro, está exento el toro de ser apedreado,
pero está obligado el dueño a pagar kofer. O sea, como la opinión de Shmuel en contra Rav. Aquí tenemos una prueba a favor de Shmuel. Seguimos con la baraita. Ve'anizakim shelo bechavana Rabbi Yehuda mechayev ve'Rabbi Shimon poter. Ma'itama de Rabbi Yehuda. Bueno, expliquemos esta segunda parte de la baraita antes de seguir leyendo. La segunda parte de la baraita nos dice qué pasa si un toro dañó a una persona sin intención. Ojo, dañó. Cuando digo dañó, ¿qué me refiero a dañó? Nezek, lo hirió, pero no lo mató. Y lo hizo sin intención. Nos dice la baraita que cuando fue un daño que hizo un shor a una persona sin intención, según Rabbi Yehuda, obligamos al dueño del toro, y según Rabbi Shimon, está exento. Si en este caso no aplica apedrear al toro porque no mató a nadie. Pero respecto al daño, Rabbi Yehuda opina que ¿qué? Lo obligamos a pagar. Y Rabbi Shimon dice que ¿qué? No lo obligamos a pagar, está exento. Y la Gemara explica en qué discuten en esta segunda parte Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Escuchen bien, Maita amad Rabbi Yehuda yalif mi kofro, ma kofro shelo bekavana hayab, afa nezakin nami shelo bekavana hayab. Rabbi Shimon yalif mi katle, miktale de shor, maktale shelo bekavana patur, nezakin shelo bekavana patur. Rabbi Yehuda nami yalif miktale, danim tashlumim mi tashlumim, ven danim tashlumim mi mita. Rabbi Shimon nami yalif mi kofro, danim hayuve de shor, mi hayuve de shor, le apuke kofer de hayuve de bealimhu. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, escuchen bien. Miren qué belleza. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda opina que obligamos al dueño del toro a pagar por el daño. Y Rabbi Shimon es el que dice que está exento. ¿Por qué Rabbi Yehuda dice que lo obligamos? Dice, mira, lo comparamos, comparación con kofer. ¿Sí? Este caso lo comparamos con kofer. De la misma manera que cuando un shor mató sin intención, ¿el dueño tiene que pagar o no tiene que pagar? Tiene que pagar, ¿sí? Como trajimos una prueba de la baraita antes, o sea, como la opinión de Shmuel. Igualmente, cuando dañó, o sea, repito, si cuando mató sin intención, ¿el dueño tiene que pagar kofer o no tiene que pagar kofer? Tiene que pagar, según lo que vimos en la baraita antes y según Shmuel, pues también cuando dañó sin intención, el dueño va a tener que pagar. O sea, lo comparamos con kofer. Sin embargo, Rabbi Shimon dice que está exento porque dice que lo comparamos con la muerte del toro. De la misma manera que cuando un toro mató sin intención, ¿hay que apedrear al toro? No hay que apedrear al toro, está exento de ser apedreado, está exento de morir. El toro igualmente cuando dañó sin intención, el dueño está exento de pagar. O sea que básicamente Rabbi Yehuda lo compara con kofer y Rabbi Shimon lo compara con el apedreado, sin intención. Pregunta la Gemara, ¿y por qué Rabbi Yehuda no lo compara con la muerte del toro que es exento? Dice Rabbi Yehuda, porque yo lo quiero comparar con el tema de pagos. ¿Sí? Cuando un shor mató a una persona, ¿cuál es el pago que hay? Kofer. Entonces lo que hay que apedrear o no apedrear al toro no tiene que ver con pago. ¿Qué tiene que ver con pago? Cuando un shor mató a una persona, ¿qué tiene que ver con pago? El kofer. Entonces lo comparo con kofer y por lo tanto cuando mató a una persona sin intención, ¿hay kofer? Pues aquí también hay kofer. Y Rabbi Shimon, ¿por qué lo estudia del apedreado del toro y dice que está exento y no lo estudia y no lo compara con kofer? Dice la Gemara, porque escuchen bien, comparamos las obligaciones que vienen por el toro con las obligaciones que vienen por el toro. Y no comparamos las obligaciones que vienen por el toro con las obligaciones del dueño del toro. Escuchen bien, explico. Rabbi Shimon dice que está exento, en este caso, cuando dañó sin intención está exento de pagar el dueño. ¿Con qué lo compara? Con la pena de muerte sobre el toro. La pena de muerte cuando el toro mató a alguien, ¿sí? Lo compara con cuando un toro mató a alguien respecto a la pena de muerte. La pena de muerte que le hace al toro cuando mató a alguien, ¿por qué viene? ¿Por el dueño o por el toro? Por el toro. Ya que el toro mató, pues hay una obligación sobre el toro que ¿qué? Debe ser muerto. Entonces, igualmente aquí, cuando el toro, ¿por qué tú obligas al dueño a pagar cuando causó un daño? ¿Por qué? ¿Por la acción de quién? Del toro. Sin embargo, el kofer, en el caso que el toro mató a alguien, el kofer que lo obligas al dueño a pagar, ¿por qué lo obligas al dueño a pagar el kofer? Por una expiación, por el toro. ¿Pero por una expiación para quién? No para el toro. ¿Sí? ¿Una expiación de quién? Por la negligencia, muy bien, ¿de quién? Del dueño. ¿Sí? Si se la llamará, no viene por el toro, porque viene por quién? Por el dueño. ¿Sí? Que el dueño fue negligente y necesita acaparar, necesita una expiación. Dice la Gemara, por eso por eso Rabbi Shimon no te lo compara con kofer, porque el kofer es por algo del dueño, a diferencia del pago del daño que es por el toro y la pena de muerte
cuando el toro mató a alguien, también es ¿por qué? Porque la pena de muerte del toro por el toro. Entonces comparo el pago del daño con la muerte del toro cuando mata. Esa es la explicación en esta discusión. Seguimos. נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם וכולי פטור. הנתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב. מתניתין דלא כרבי שמעון. דתנא רבי שמעון אומר אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. Escuchen bien. Mencionamos en la Mishnah diferentes casos. Si volvemos a la Mishnah, 4 casos. Mencionamos en la Mishnah que el toro mató, corneó y mató a una persona, pero no tenía intención de cornear y matar a esa persona, sino a otra cosa. Y esa otra cosa, si te das cuenta, en todos los casos son otras cosas, otras categorías que no son personas Israel. ¿Sí? En el primer caso no tuvo una intención de matar, en el segundo caso tuvo intención de cornear a un animal y al final mató a un Israel. En el tercer caso tuvo intención de matar a un Kenaanita, al final mató a un Israel. Y el próximo caso tuvo intención de matar a Nefel y mató a un Ben Kayama. O sea, en todos los casos son casos que no tuvo intención de matar, pero aparte no tuvo intención de matar, sí tuvo intención de cornear y matar a algo que no es un Israel, ¿Sí? Podemos deducir entonces en nuestra Mishnah que si el toro tuvo intención de matar a Reubén, Israel, Ben Kayama, todo, de cornear y matar a Reubén, y al final corneó y mató a ¿quién? A Shimón, mashma de que en ese caso el toro sí va a estar hayab y sí vamos a apedrearlo y ejecutarlo. ¿Entendieron la deducción o no? Otra vez, repito la deducción. Todos los casos que la Mishnah nos dice es que no tuvo intención de cornear y matar a pero sí tuvo a otro. Y ese otro no es alguien Israel normal, sino es un akum, o es un animal, o es un nefel, etc. Mashma, que si tuvo intención de cornear y matar a un Israel normal, y al final no lo corneó y mató a ese Israel normal, a ese Reuben, sino a Shimón, en ese caso sí va a estar hayab. ¿Sí? A pesar que no tuvo intención. ¿Por qué? Porque tuvo intención de sí cornear y matar a un Israel. Y va a estar hayab en ese caso, a pesar que no tuvo intención de cornear y matar a Shimón, sino a Reuben. Así vemos en la Mishnah claramente. Dice la Gemara, entonces nuestra Mishnah no va como la opinión de Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon dice en la Baraitá claramente que también si tuvo intención de cornear y matar a Reuben y al final mató a Shimón, está exento de ser apedreado. ¿Por qué? Porque no tuvo intención de matar a Shimón, ¿sí? De cornear y matar a Shimón, no tuvo intención, entonces está exento. ¿Sabe que nuestra Mishnah discute con Rabbi Shimon? Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Maita ama de Rabbi Shimon. ¿Cuál es la razón de Rabbi Shimon? Aparentemente nuestra Mishnah tiene toda la razón. El hecho que el toro tuvo intención de cornear y matar a una persona, Israel todo, ¿sí? Y al final mató a otra persona igual, Israel todo, a pesar que es otra, pero tuvo intención de cornear y matar. Entonces deberías de ejecutarlo y darle hayab, de apedrearlo y matar al toro. Entonces, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon que en ese caso exenta? Dice la Gemara, Rabbi Shimon lo aprende de la Torah. De Amar Kra Ashor Isakel Vegam Be'alav Yumat. Que mitat be'alim, kach mitat hashor. Ma be'alim ad de mikaven le, afshor nami af de mikaven le. Explico esta parte. Dice Rabbi Shimon, ¿sabes en qué me baso yo? En un pasuk. El pasuk dice, Ashor isakel vegam be'alav yumat. Respecto a un shor muad que corneó y mató, dice Ashor isakel, lo vas a apedrear, lo vas a matar al shor, a un shor que mató en general, no shor muad. ¿Sí? Aunque está hablando de Shor Muad ahí, pero un Shor que mató a Shor Isakel, Vegam Be'alav Yumat. ¿Sí? Te compara Shor Isakel con un caso que las personas deben ser muertas también. ¿Cuándo la persona debe estar muerta? Cuando mató una persona a otra persona. De la misma, entonces así comparamos uno con otro. De la misma manera que cuando una persona asesina a una persona, eso nada más aplica que le ejecutas al asesinador, a esa persona asesinadora, únicamente cuando la persona tuvo intención de matar a esa persona. Pero si tuvo intención de matar a una persona y mató a otra persona, está exenta, como vamos a ver más adelante. Igualmente un shor, cuando cornea y mata a una persona para que esté hayamita, para que tenga pena de muerte, para que tengas que apedrearlo, tiene que ser que el shor tenga intención de cornear y matar a esa persona. Y si no fue así, está exento. O sea que lo estudiamos comparamos la corneada y matada de un toro a una persona con una persona a otra persona. Pregunta la Gemara, Ubalim gufayu minalan de Amar Kra ve'arav lo ve'kam alav ad sheitkaven lo.
¿Cómo sabes que de persona a persona? Pregunta la Gemara. Efectivamente, también la halajá es así, que es hasta que tenga intención de una persona asesinar a esa persona. Tiene que tener esa intención para que tenga pena de muerte. Dice la Gemara, porque en la Torá, cuando te habla de persona que mata persona, ¿sí? Dice, ve'arav lo ve'kam alav, lo cual significa, y le tiene una emboscada, le tiene a él una emboscada, se levanta contra él, o sea, le tiene a él. O sea, que esta persona que está asesinando, para que esté Hayav mitad, tiene que tenerle a él una emboscada. Tiene que tenerlo claro, pero si al final la tenía a él y le hizo a otra persona, está exento. Entonces, igualmente aquí tiene que tener intención completa de matar el toro a esta persona, Rubén, y si al final tuvo intención de matar a Rubén y mató a Shimón, no, a menos que tenga Rubén y mató también a Rubén. Aquí se basa Rabbi Shimón. Pregunta la Gemara, Verabbanan hay ve'arablo may abdile, hambre de ver Rabianay, prat lezorek even lego. Jajamín, ¿qué van a hacer con este versículo? Ve'arablo, que en ese se basa Rabbi Shimón. ¿Qué va a hacer con este versículo? Dice la Gemara, escuchen bien, Jajamín usan este pasuk para excluirte, ¿sí? Para excluirte una persona que agarra una piedra y la tira dentro de un grupo de personas y uno se muere. En ese caso es cuando no se cumple el ve'arablo y queda exento, ¿sí? Porque no hubo una intención clara. Y la Gemara dice, un segundo. ¿Cuál es el caso? Ejidami, ilema de ikatisha kenanim vejad Israel benehem, teipuk le derruba kenanim minhu, inami, palga o palga, safek nefashot le aquel, lo trija de ikatisha Israelim vejad kenani, de afalgab derruba Israelim minhu, que van de ikajada kenani benayu, have le kavua vekol kavua que mechza al mechza dami, de safek nefashot le aquel. ¿Cuál es el caso aquí que la persona tiró, que queda excluido del ve'arablo a un grupo de personas y alguien murió? ¿Cuál es el caso? Si el caso es que la persona queda exenta, queda excluido y queda exenta de el que tiró la piedra, el asesinador, entre comillas, de pena de muerte. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, si el caso es que en ese grupo de personas hay 10, por decir. 9 son kenaanitas, Akum o Bet Kohabim, y 1 es Israel. De tal manera que la mayoría son Obed Kohabim. Entonces, si es así, dice la Gemara, obvio de que en este caso, ¿sí? El que tiró la piedra nunca tuvo intención de ¿qué? De matar al Israel, porque si hay mayoría kenaanita, ves según la mayoría te dice que su intención fue kenaanita. Entonces, en este caso, si mató al Israel, obvio de que va a estar ¿qué? Exento, porque no tuvo intención de matar a Israel. O sea, no necesitas el versículo para esto. Se vas a decir, no. El caso es que hay 10 personas, no 9 Akum y 1 Israel, sino mitad y mitad. Dice la Ivana, entonces también si hay 5 y 5, mitad y mitad, tampoco necesitas un versículo, porque tenemos una regla que nos dice Safek nefashot de aquel. Cuando tienes duda, somos permisivos en temas de penas de muerte. Entonces en este caso, también sin la Torá, sin que la Torá me hubiese hecho un versículo en ese tema, no sé cuál es la intención de la persona que tiró. Tengo duda, tengo 5 y 5, él vio que eran 5 y 5, pero yo no sé si su intención era Akum o si su intención era Israel. Tengo dudas, Safek nefashot de aquel, obviamente va a estar exento de muerte, tampoco no necesitamos un versículo también para esto. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es cuando tenemos 10 en el grupo, 9 Israel y 1 Akum. Y no sabemos cuál fue, ¿sí?, su intención. Pero, no sabemos cuál fue su intención, pero según la mayoría son Israel. Entonces, aparentemente, ¿qué debería ser? Que seguro su intención fue matar a un Israel. Entonces debería tener, ¿qué? Pena de muerte. Nos dice la Torá. No, señor, ve'arav lo. No es suficiente así, tiene que tener más exactitud. Y aquí decimos kavua, kol kavua que mechza al mechza, es una que será takatú, sin entrar en detalles, cuando es, aunque hay mayoría contra minoría, pero si es en algo fijo, si es en un grupo fijo, no es algo separado, decimos que a pesar que hay mayoría es como si fuese mitad y mitad, y por lo tanto decimos que ¿qué? Eso es lo que nos enseña la Torá, de que en este caso afecta a aquel, y por eso tiene exento de muerte. Eso es lo que nos viene a enseñar el versículo. Ve'arablo, en este caso que son 10, 9 judíos y 1 no. Aquí seguro su intención fue Yehudí. Aún así decimos que ¿qué? Mechza al mechza, puede ser que su intención fue a Akum. Pero si hubiesen sido 10 Yehudim, según esta opinión, según Jajamim, ¿sí? Y él tiró, en este caso, seguro va a tener pena de muerte, a pesar que no sabemos si su intención fue para el que murió al final, si no puede ser que fue para otro.
¿sí? Eso Jamim está de acuerdo de que, o sea, un Jamim es suficiente, como vimos, el hecho que la persona tuvo intención de matar a un Yehudí, si al final mató a un Yehudí, ya está Hayamita. No como Rabbi Shimon, que dice que ¿qué? Que no es suficiente que sea intención de Yehudí, sino intención de Yehudí y a ese Yehudí que tuviste intención. Muy bien. Seguimos. Y nuestra Mishnah, obviamente, como dijimos, opina como Jamim y no como Rabbi Shimon. Próxima Mishnah. Shor ha'isha ve'shor ha'itomim, shor ha'apotropus, shor ha'midbar, shor ha'ekdesh, shor ha'ger shemet ve'en lo yorshim, hare elu hayavim mita. Escuchen bien. Como mencionamos, un toro que corneó y mató a una persona con intención, todo, ¿qué le hacemos al toro? ¿Qué le hacemos al shor? Lo apedreamos. Tiene pena de muerte. Sí, lo apedreamos. Nos dice la Mishnah, esto no aplica nada más en un toro normal, sino también en toros no normales también. ¿Qué toros? Eso también aplica, nos dice la Mishnah, cuando el toro es de una mujer. Primer caso. Segundo caso, cuando el toro es de niños pequeños, de huérfanos, ¿sí? Que no tienen un administrador nombrado. Tercer caso, cuando el toro es de niños pequeños, huérfanos, que tienen un administrador nombrados. Cuarto caso, cuando es un toro de desierto, o sea, cuando es un toro de Efker, abandonado, que no pertenece a nadie, no, abandonado, de Efker. Quinto caso, cuando es un toro de Ekdesh. Sexto caso, cuando es un toro de un ger, una persona convertida, que no tiene familia, no tiene hijos y murió, ¿sí? En estos 6 casos, estos toros, la halajá es que si ellos cornearon y mataron, en todos los casos tienen pena de muerte los toros, los apedreamos y tienen pena de muerte, ¿sí? Así nos enseña la Mishnah. Sin embargo, Rabbi Yudá discute. Rabbi Yudá Omer no. Shora midbar, shora ekdesh, shora ger shemet, peturim inamital, efishen la bealim. Rabbi Yudá discute en 3 dentro de estos 6. Lo que es un shora midbar, ¿qué es shora midbar? El toro del desierto, o sea, el toro de Efker, muy bien. O el shor de un ekdesh, el bet hamikdash. O el tercer caso es un toro que pertenece a un ger que murió, que no tuvo hijos, que no tuvo herederos. En los 3 casos, si este toro corneó y mató a una persona, no apedreamos al toro, no le damos pena de muerte. ¿Por qué? Porque el versículo cuando nos dice que Ashor Isaquel, que hay que darle pena de muerte al toro, nos dice Vehuad Bibalav, lo cual significa y su dueño fue advertido. Y en estos 3 casos no tiene un dueño. El Shor Amidbar es Efker, no tiene dueño. El Shor del Ekdesh no tiene un dueño, es Ekdesh Hashem. Y el Shor Ger Shemet, el Shor de un converso que murió sin tener hijos, tampoco tiene dueño. Por lo tanto, aquí no aplica la halajá que apedreamos al toro si corneó. La viuda discute, ¿sí? Mahloket. Viene la Gemara y nos trae una baraita y nos explica un poquito más. Tanu Rabbanan, Shor Shiva, Leavi Shor Ha'isha, Shor Ha'itomim, Shor Ha'apotropus, Shor Ha'midbar, Shor Ha'ekdesh, Shor Ha'ger Shemet ven lo yorshim. Rabbi Yudá Omer, Shor Ha'midbar, Shor Ha'ekdesh, Shor Ha'ger Shemet ven lo yorshim, Peturim inamital, efishen lahem bealim. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Si te fijas en la parashá, en el tema de la Torah, cuando la Torah nos habla cuando un Shor mató a una persona, corneó y mató a una persona, está mencionada la palabra Shor 7 veces. 7 veces, shor, 7 veces. ¿Por qué 7? Pues una, para decirte que es un shor. Pero tienes 6 extras. Si está mencionada 7, ¿cuántas extras tienes? 6. ¿Para qué 6? Dice Tanakama, para incluirte esta halajá, el shor de una mujer, el shor de niños pequeños que no tienen administrador, el shor de niños pequeños que tienen administrador, el shor de midbar, o sea de Efker, el shor shelekdesh y el shor de un ger, de un converso que murió sin tener hijos. Para incluirte que en todos estos casos aplica esta ley, que si cornearon y mataron, tienen pena de muerte. Sin embargo, como dijimos en la Mishnah, Rabbi Yudá discute en Shor Midbar, el Shor del Efker, el Shor del Ekdesh, segundo caso y tercer caso, el Shor de un Ger que murió sin tener hijos. En esos 3 casos, si cornearon y mataron, están exentos de muerte porque el versículo nos dice, porque no tienen dueños, el versículo nos dice Vehuad Bibalav, que advirtieron al dueño y a estos no tienen dueño. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabuna, Poter היה רבי יהודה אפילו נגח ולבסוף הקדיש. נגח ולבסוף הפקיר. ממאי? מדקתני תרתי שור המדבר ושור הגר שמת ואין לו יורשים. שור הגר שמת מה הניעו? דכיוון שאין לו יורשים, אבל שור הפקר. היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים. אלא לאו כמשמע לן, דאפילו נגח ולבסוף הקדיש. נגח ולבסוף הפקיר, שמע מינא. Dice Rabuna lo siguiente. Enfoquémonos en la opinión de Rabbi Yudá. La segunda opinión. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yudá? Repitamos. De los 6 casos que mencionaste, hay 3 que salen, que están exentos. Shor Midbar, ¿qué es Shor Midbar? Ekdesh.
Efker, ¿sí? Muy bien. Shor Amidbar es Efker. Segundo caso, Shor de Ekdesh. Tercer caso, un Shor de un Ger que murió sin tener hijos. Dice, en que todos estos casos decimos que si el toro corneó y mató, está ¿qué? Exento de ser apedreado, de pena de muerte. ¿Sí? Viene Rabuna y nos dice, quiero que sepas que lo que Rabbi dice que está exento de pena de muerte, de ser apedreado, ¿sí? No es cuando en el momento no es solamente cuando en el momento de la corneada ya pertenecía al Ekdesh o ya era Efker, sino también si en el momento de la corneada, escuchen bien, también en el momento de la corneada era de una persona particular y pertenecía a alguien, y solo después, cuando se fueron a presentar en la corte para la sentencia, el dueño lo hizo Ekdesh o el dueño lo hizo Efker, también en ese caso está exento. Así se reúna. ¿Por qué? Porque no nos vamos en el momento de la corneada, sino en el momento que se presenta en el Betín. ¿Y cuál es mi prueba? Dice Rabuna. Te voy a decir por qué. Porque ¿cuántos casos mencionó Rabbi Judá que salen de esto? 3. Enfoquémonos en 2 de esos que mencionó. Shor Amidbar, que es Shor Amidbar, Efker. Y el tercer caso que mencionó, ¿cuál es? Enfoquémonos en estos 2. El primero y el tercero. Shor Amidbar, Shor Efker y un Shor de un Ger que murió sin tener hijos. O sea, está repetido. Un Shor de un Ger que murió sin tener hijos, ¿a quién le pertenece? A Efker. El mismo caso. Es el mismo caso de Shor Amidbar, de Shor Efker, es lo mismo. Está repetido. ¿Por qué lo repites? Aparentemente lo está repitiendo para enseñarte que el tema de Shor Efker no es solamente cuando es Efker, cuando corneó, sino también cuando en el momento que corneó pertenecía a alguien y después se hizo Efker, también en ese caso sigue estando exento. Por lo tanto, dice Rabuna, esta es mi prueba, que lo que Rabbi Judá dice que está exento en estos casos, no es solamente cuando lo hizo, cuando en el momento que hizo la corneada era Efker o Ekdesh, sino también si en el momento de la corneada pertenecía a alguien y después lo hizo Efker o Ekdesh, también aplica lo mismo. Porque si no, ¿para qué repetir todos los casos ahí? ¿Sí? Y la Gemara trae una prueba para esta opinión. Traen a Miaji, me forash en la baraita, y ater al ken amar Rabbi Judá, afir unagajo le basof ikdish, nagajo le basof ifkir, patur shenemar vehoad bibala veemit, hte mitah ve'amata badin shavim keechad. וגמר דין לא בעינן, והשור יסכל גמר דין הוא, אלא עמה עד שתהיה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. La Gemara trae una baraita meforash que dice que Rabbi Judá opina que no nada más que el shor está exento de ser apedreado, de pena de muerte, si era de Ekdesh o de Efker en el momento que corneó y mató, sino también si en el momento, dice así meforash en la baraita, también si en el momento que corneó y mató pertenecía a alguien y al final le hizo Ekdesh o al final le hizo Efker, también va a estar exento de pena de ser apedreado, de pena de muerte. ¿Y dónde lo trae el versículo? ¿Cuál es la fuente para este hidush adicional? Dice la baraita del versículo que dice Vehuad biba'alav vehemit ashor isakel. ¿Sí? ¿Qué significa vehemit ashor isakel? Hasta que, un segundito, ¿sí? Vehemit ashor isakel, para enseñarte que, ¿cuándo es que aplica esto? No nada más cuando emit, cuando corneó, sino también nos fijamos en el momento de Ashor y Sakel. El momento, cuando es Ashor y Sakel, cuando uno se presenta en el Betín, para enseñarte que para que esté hay obligación en pagar, en que ser apedreado y matar, tiene que ser que cuando mató, cuando corneó y también cuando se presentó en el Betín, pertenecían a alguien. Pero si cuando se presentó en el Betín era Efker o Ekdesh, a pesar que el momento que corneó, que emit, era de alguien, va a estar exento. ¿Por qué? Porque es importante que para que esté obligado, para que tenga la sentencia del toro de ser apedreado, o sea, para que tenga pena de muerte, es importante que el momento de cornear y presentarse en el Betín pertenezca a alguien. ¿Sí? Y en los dos. Pero pregunta la Gemara algo técnico. ¿Cómo? Nada más el momento que se presenta en el Betín y no es necesario en la sentencia, en el dictamen final. Si Ashor y Sakel es cuando el dictamen final. O sea, deberíamos de traer una prueba de aquí, que es necesario que sea que el momento de la corneada y de presentarse en el Betín y de la sentencia, el dictamen final, todo tiene que estar bajo una persona. Dicen, tienes razón, a eso me refería. Lo que se refiere a la baraita es que es importante para que, según esta opinión de la viuda, para que tenga pena de muerte, para que sea apedreado, es importante que en esos 3 momentos, el momento de la corneada, en el momento que se presentó en el Betín y en el momento que hubo el dictamen final, pertenezca a una persona. Si en uno de esos momentos, a pesar que al principio perteneció a una persona, pero al final es Efker o Ekdesh, va a estar exento según Rabbi Yehuda. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.